Semana Santa en Iztapalapa. Músicos de Chenaló. Karate Kid en Nepal. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Desde hace 174 años en la delegación de Iztapalapa se lleva a cabo la representación del Vía Crucis durante Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado de Gloria, habitantes de esta delegación participan personificando a soldados romanos, apóstoles, a la Virgen María y por supuesto a Cristo. En esta famosa tradición también participan niños y niñas quienes con fe y entusiasmo actúan en el papel de nazarenos, romanos, vírgenes del pueblo e incluso algunos de ellos se aprenden diálogos para decirlos ante casi 2 millones de personas que visitan este evento. A nosotros nos gusta ir a la Semana Santa para ver a Dios y el ángel y a la Virgen María. Yo participo como una virgen de pueblo y bueno, lo que hago en la Semana Santa es pues ir con Jesús como lo hacían antes y bueno, acompaño a Jesús a cada lugar a donde va. Y bueno, también ahí lo que sucede es que las personas que quieren participar pues pueden inscribirse. Pues a mí me gusta y me hace feliz porque todas las personas que participan, que se alegren que las personas lo están viendo con sus papás y sus familiares. Lo que sé es que Jesús era una persona muy buena, quería mucho a los niños y también quería mucho a sus apóstoles. También, aunque las personas que no creían en él, pues lo veían como hacía milagros y curaba a toda la gente cuando estaban enfermos. Esa escena me hizo muy contenta y sentía que ella quería llorar porque le dijo al niño a Jesús, ayuda a mi hermano porque no ve. Entonces Jesús le dijo, sí, claro. Entonces luego que Jesús estuvo ahí, el niño dijo, ya puedo ver. Veo. De Jesús le dio de comer a toda la gente y repartió los panes y ahorita van a ir a ver a Lázaro. En la Semana Santa yo quiero decir que cada vez que todas las personas salen, que mejor piensen los niños que salgan, porque ese es muy bonito de caminar y ir al lado de Jesús. Los niños pueden participar y bueno, pues pueden elegir el personaje que ellos quieran en la Semana Santa y bueno, pues no importa si participan en otro tipo de religión o así. Yo les recomiendo que recen porque si no rezan, pues yo un día no recé y soñé muy feo, entonces ya estoy rece cada noche y ahí ya es muy bonito rezar porque ahí sueñas muy bien. En el barrio de Xonaca, en la capital de Puebla, se encuentra la Fuente de los Muñecos, la cual, cuenta la leyenda, fue construida en honor a 2 hermanitos que hace muchísimos años desaparecieron en esa zona y nunca fueron encontrados. Esto ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando este lugar era llamado Barrio de los Catriles, porque la gente rica construía ahí sus quintas de verano. Es en ese escenario donde, cuenta la leyenda, que se veían siempre junto a 2 hermanitos muy queridos de aproximadamente 6 y 7 años. Eran los hijos de un caballerango que trabajaba en el rancho del entonces gobernador de Puebla, el general Maximino Ávila Camacho. Un día lluvioso, los pequeños hermanitos salieron para dirigirse a la escuela. Sin embargo, al caer la tarde sus padres no los vieron regresar. Inmediatamente buscaron a los pequeños sin conseguir éxito alguno, por lo que dedujeron que habían caído en un pozo cercano de la casa del general Ávila Camacho. Sin embargo, nunca fueron encontrados. Cuentan entonces que la fuente se construyó por órdenes del general y del gobernador en ese tiempo en honor a los hermanitos. Desde entonces hay muchísimos relatos acerca de estos inseparables hermanos. Por ejemplo, se dice que las figuras cobran vida por las noches y que todavía se escuchan las voces, risas y los juegos de los pequeños. Sea verdad o mentira, no cabe duda que esta historia le sigue dando vida a la Fuente de los Muñecos.
Cada día, cuando nos movemos en un auto, al utilizar aparatos electrónicos o fabricar ropa, dejamos huella de carbono, es decir, generamos gases de efecto invernadero que influyen en el calentamiento global del planeta. Sin embargo, hay personas que consideran que esta huella de carbono puede ser más pequeña. Un ejemplo de ello es Elena González, una chica nicaragüense. ¿Cómo lo hace? Acompáñame a descubrirlo en este reportaje que nos enviaron nuestros amigos de Humo, en Nicaragua. Algunas de las actividades que realizamos día a día, como conducir autos, consumir alimentos y comprar vestuarios, emiten una huella de carbono. Que en todos estos productos se usaron combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. Estos gases influyen en el calentamiento global, ocasionando sequías, inundaciones y problemas a muchas especies de animales. Aunque este es un problema global, cada uno de nosotros podemos cambiar algunas acciones para reducir nuestras emisiones de huella de carbono y así proteger al medio ambiente. Utilizo mi bicimáquina para hacer mis batidos, que es una forma como de usar energía limpia, que es la energía que generan mis pies. Y después con mis desechos orgánicos lo que hago es que los separo, no los mezclo con los otros, con los inorgánicos, para poder hacer mi composta casera y así poder abonar mis árboles y no estar mezclando la basura. Es una manera en la que colaboro para no contaminar tanto. ¿Qué te parece si de las calles de Managua, en Nicaragua, nos trasladamos a Chenaló, un municipio indígena tzotzil de la zona de los Altos de Chiapas? Un ejemplo de esto es la música tradicional del lugar, la cual es heredada por los niños, quienes ponen todo su empeño en aprender a tocar estos instrumentos fabricados por manos indígenas, para luego deleitar a su comunidad con sus acordes. La música nos relaja cuando tenemos problemas en la casa, escuela o estamos enojados. Ya te relaja y te pone contento. La sonaja es el amor y el sabor de los instrumentos. La música da sabor, alegría y paz. Es para alegrar el lugar donde se está haciendo la fiesta y es para que en ese momento que se está, en el lapso que se hace, que no haya ningún problema, que todo pase tranquilo, que nadie se pelee. Ese es el significado de la música. Chulmetik tabanami, chulmetik tabinaje, chulmetik taloriabit, sinala, tilalala. Cuando decimos tenemos una meta, tenemos que aprender. Cuando nos enseñan, es fácil, sí es fácil decirlo. Ya ves como a veces se va perdiendo la tradición y ya ayudar a los niños, los demás, enseñarles y todo, ya para que nunca se olvide. Aquí en el Parque Central, muchos niños vienen a jugar fútbol, básquetbol. Ya los sábados, los domingos hay partidos, venimos a disfrutar, a relajarnos un poquito. A veces venimos aquí en las tardes a tocar. Chenaló para mí es algo muy sagrado. Es un pueblo pequeño. Como habitantes de aquí nos identifica mucho. Seguramente a ti, como a mí, te gusta comer chocolate y también saborearlo con leche fría o caliente.
Pero, ¿sabías que ya era consumido en lo que ahora es México desde antes de la llegada de los españoles? De hecho, el cacao se cultivaba en lugares como Tabasco, Michoacán, Colima y Chiapas, y sus granos eran tan apreciados que los llegaron a utilizar como si fueran moneda. Aunque estoy convencida de que el uso que más les gustaba darle era el de beberlo, pues incluso se cuenta que Moctezuma bebía varias veces al día una copa de chocolatl, como lo llamaban, y que significa agua amarga, ya que no le ponían azúcar. Aún así lo tomaban con mucho gusto, en tanto además de tener un sabor especial, era sabido que los llenaba de energía y vitalidad, igual que a nosotros. ¿Te has preguntado por qué no podemos recordar los primeros años de nuestra vida? Es decir, cuando tenemos 1 o 2 años, pues en Vientos te lo contamos. Resulta que durante nuestros primeros 2 años tenemos más conexiones cerebrales que en el resto de nuestra vida. Después, y poco a poco, algunas de esas conexiones son podadas de manera natural para que el cerebro crezca más sano y sea más eficiente. Y es muy posible que en esa poda perdamos recuerdos, pero además el hipocampo, que es una parte clave del cerebro para almacenar información, no ha madurado lo suficiente a esa edad, es decir, no está listo para hacer su chamba, lo cual desafortunadamente nos deja sin recuerdos de cuando éramos bebés. Hemos llegado a la sección Dinos. Esta vez te presentamos un video que nos hicieron llegar un grupo de niños y niñas que participaron en el taller del Centro Cultural de España en la Ciudad de México y que crearon un stop motion con dibujos en acetato. Acompáñame a ver cómo lo hacen. Nepal es un país del continente asiático que se ubica entre el imponente Himalaya y las llanuras de la India. Fue en esas tierras donde nació el mítico Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Y es desde Nepal que nuestros socios de Wadada News for Kids nos envían un reportaje sobre Vishaan Rana Magar, un karate kid nepalí. 1, 2, 3, 4. Vishaan Rana Magar tiene tan solo 11 años y ha ganado muchas medallas en artes marciales. La última fue de oro y la obtuvo en el Campeonato Abierto Internacional de Karate Goju Ryu, en Malasia, lo cual lo ha convertido en un orgullo para Nepal, su país de origen. इपोपेराको भएको गेममा त्यो गेम हुने ठाउँमै प्र्याक्टिस गर्न दियो अनि मैले चाहिँ 6वटा देशको लागि जितेँ। त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो र देशको नाम उच्च राखेको फिल भयो। Vishaan, quien empezó a practicar karate a los 4 años, ganó su última competencia en el grupo de 10 a 11 años. इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा चाहिँ पहिला कातामा हार्यो अनि कुमुतेमा चाहिँ जसरी पनि जित्छु भनेर मेहनत गरेँ। Vishaan, que estudia el 6º grado en la Escuela Memorial de Barbacta. Junto al karate, él adora jugar fútbol y al ciclismo. चाहिँ कराटे 4 वर्षदेखि खेल्न थालेँ अनि ड्याडी चाहिँ सधैँ गेमहरूमा जाँदा मलाई नि सिक्न मन लाग्यो अनि कराटे सिकेँ। म चाहिँ पहिले बच्चादेखि ड्याडीसँग गेममा जान्थेँ अनि मलाई नि कराटेमा इन्ट्रेस्ट भएर अनि मलाई नि हालिदिनु भन्यो अनि ड्याडीले बल्ल 4 वर्षमा हालिदिनु भयो कराटे। Si bien Vishaan ya ha participado en un torneo internacional, también ha ganado varios reconocimientos en el ámbito nacional en Nepal. इन्टरनेसनल गेम चाहिँ गाह्रै भयो थियो अनि त्यो काता र फाइट कुमुते दुईटैमा 150 जना थियो अनि दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गरेपछि अनि बल्ल सजिलो भयो। 4 años después de que Vishaan comenzó a practicar, alcanzó el grado de cinta negra. Para ese entonces ya tenía 8 años. हाम्रो चाहिँ सधैँ 2 आवर हुन्छ अनि स्याटरडेमा चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ। बिहान चाहिँ कराटे अनि घर गएर खाना खाएर स्कुल आउने, स्कुलबाट गएपछि फेरि रोजी दिदीको पढ्न जाने अनि फेरि
아버지 배우는 일본 몸이라 고소만 I'm 배우는 거라서. Por hoy hemos llegado al final del noticiero. Gracias por habernos acompañado. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana estaremos con más de Vientos, noticias que vuelan.